Bajo una bóveda celeste invisible, donde la noche respira con la lentitud del universo, el cuerpo humano duerme. Pero no duerme solo. Algo antiguo lo atraviesa, un murmullo que no viene del aire, sino de más allá de las estrellas. Es el pulso de 432 hercios, la nota que dicen que acompaña al corazón del mundo desde el principio de los tiempos. Algunos sabios la llamaron la frecuencia de la Tierra, otros, la llave que abre las puertas de la armonía perdida. Lo cierto es que vibra en los huesos como un suspiro antiguo, y en su sonido hay algo que no se escucha, sino que se recuerda. Es un eco que viaja por la sangre, una corriente invisible que acaricia cada célula y le susurra su nombre verdadero. Cada célula despierta como una lámpara minúscula dentro de la oscuridad, como si la carne recordara que también fue luz. Dicen que cuando el universo era joven, todo estaba hecho de una misma nota. Esa nota se desdobló, se expandió, se volvió cuerpo, piedra, mar y aire. Aún ahora, en el sueño, esa música regresa. No se impone, no ordena, simplemente llama. Y el cuerpo, obediente a un lenguaje que nunca olvidó del todo, comienza a responder. El corazón late al ritmo del mundo, y el mundo, al ritmo del corazón. La respiración se vuelve un océano, entra y sale como marea, lavando el cansancio del día, barriendo las huellas del pensamiento. Cada inhalación es una aurora, cada exhalación un anochecer. En el espacio que queda entre ambas, el alma flota, suspendida en la calma. Los antiguos creían que en el sueño, los dioses caminaban dentro de los hombres, trayendo consigo visiones hechas de polvo de estrellas. Tal vez por eso, cuando dormimos profundamente, sentimos que algo nos observa con ternura, algo vasto y sin rostro que pulsa en la misma frecuencia que la vida. Los latidos del planeta, los temblores del agua, el rumor del fuego, la vibración del aire, son la orquesta silenciosa que acompaña nuestro descanso. Todo vibra en sintonía, los troncos de los árboles, las rocas bajo la tierra, incluso los pensamientos olvidados. Cada cosa emite su nota, y el conjunto forma una sinfonía invisible que sostiene el mundo. A veces creemos que estamos separados de esa melodía, pero basta cerrar los ojos para descubrir que somos parte de ella. Cuando la mente calla, el cuerpo recuerda. Recuerda que no está hecho de carne, sino de tiempo y de polvo de estrellas, que cada átomo dentro de nosotros ha viajado por galaxias enteras antes de hallar refugio bajo esta piel. Y en ese reconocimiento silencioso ocurre la sanación. Porque sanar no es reparar, sino recordar. El cuerpo no necesita instrucciones, solo memoria. La frecuencia de 432 hercios actúa como una llave, no abre heridas, sino memorias dormidas. Es un sonido tan puro que parece silencio, y sin embargo lo llena todo. En el oído se percibe como un hilo de agua, en el corazón, como una llama suave. Al escucharlo, el alma se relaja y se expande. El peso desaparece, los límites se disuelven. Uno deja de ser un cuerpo y se convierte en espacio. En esa expansión, los dolores se desanudan, los pensamientos se aclaran, y la mente flota como una hoja sobre la corriente del sonido. Es entonces cuando comienza el verdadero descanso, es en el que el sueño no es huida, sino regreso. Regreso al lugar donde el ser fue creado. Algunos lo llaman la fuente, otros, la vibración primordial. No tiene nombre, porque el nombre es una forma de reducir lo infinito. Pero quien la siente, la reconoce. Es el pulso de la tierra, el ritmo del universo latiendo dentro de nosotros. Y así, bajo esa bóveda celeste invisible, el cuerpo humano duerme, y mientras duerme, canta sin voz. Canta en frecuencias que ningún oído puede oír, pero que el alma entiende. Es una canción antigua, más vieja que el lenguaje, más pura que el pensamiento. Una canción de reconciliación entre lo que somos y lo que olvidamos ser. Al final, cuando el sonido se desvanece y el silencio lo ocupa todo, algo sutil sucede. El silencio no reemplaza al sonido, se convierte en él. Porque el silencio también vibra, y en su vibración hay luz. Esa luz no ilumina, sino que abraza. No revela formas, sino que las disuelve. Es el resplandor interior del cuerpo recordando su origen. Un resplandor sin color,
sin dirección, sin tiempo. El oyente, ya medio dormido, siente que su respiración es la del universo, que su pecho se mueve al compás de las estrellas. Todo está en su lugar. No hay pasado ni futuro, solo el suave murmullo del cuerpo de luz, ese canto sin voz que continúa mucho después de que el sueño lo haya reclamado. Quizás, como dicen los antiguos, esa sea la verdadera forma de la oración, no pedir, no hablar, sino vibrar en silencio con todo lo que existe. Y así, en el borde entre la conciencia y el sueño, el sonido se disuelve en la quietud, y la quietud se vuelve eterna. Bajo la luz velada de una luna que parece escuchar, se dice que toda agua guarda un canto y que, cuando el mundo duerme, ese canto asciende como una bruma desde los ríos, los mares, la lluvia que golpea suavemente los tejados, y también desde la sangre que late, silenciosa, en nuestras venas. Susurros nos dicen que el universo eligió 528 hercios para recordar la forma del amor que lo sostuvo en su amanecer, y que esa frecuencia, antigua, sagrada, casi oceánica, vuelve cada noche a tocar el borde de los párpados como una marea tenue que no arrastra, sino que devuelve, bajo el silencio, donde la memoria se afloja y el pensamiento pierde su filo, el agua se convierte en puente, refleja estrellas y, al mismo tiempo, las trae a la profundidad. Allí, en el umbral donde el sueño comienza a encender sus lámparas, vemos un templo hundido, marcado por la luna y por la sal, un recinto de piedra crujida cuya cúpula aún guarda ecos. Algunos creen que ese santuario no fue obra de manos temblorosas, sino de una calma tan lenta que durante siglos escuchó el paso de las mareas y dejó que cada ola grabara un verso sobre su superficie. Otros, con voz de polvo, sostienen que la bóveda estrellada fue imitada bajo el mar para que el cielo, doblemente reflejado, pudiera curar a los que entraban con nombres agrietados. Sucede entonces que 528 hercios toca la piel del agua como si abriera una puerta, y lo que estaba velado se ilumina con ese tono que no hiere. El mar, un cuerpo sin borde, tiembla apenas. Y el oyente, marcado por la luna, siente que flota dentro de su propio cuerpo como si su pecho fuera una bahía tranquila y su respiración, una marea que sabe regresar. En los corredores de aquel templo sumergido, el polvo se ha vuelto sal y el silencio, campana, cada grieta, cada mosaico quebrado, cada inscripción a medio borrar murmura un nombre que no es un nombre, sino una caricia. Es entonces cuando la mente, atada a la orilla, comprende que el agua no explica, acaricia, que no señala, envuelve, que no ordena, recuerda, y ese recuerdo no es un catálogo, sino un pulso. En antiguas ciudades, nos cuentan crónicas con olor a junco, existieron salas donde el agua cantaba, no eran fuentes de ostentación ni estanques para el ocio, sino cámaras de eco en las que un vaso de barro, al ser golpeado con un dedo, llevaba la vibración a todo el recinto hasta que los huesos la oían. Una mujer con los ojos cerrados se recostaba en la piedra, y la pared, templada por la ola sonora, le devolvía su respiro afinado. Un niño, marcado por fiebres antiguas, sumergía las manos en el estanque y el frío no lo apartaba, lo hacía más suyo. Había sacerdotes del agua, no con báculos ni mitras, sino con manos que sabían el peso exacto de un cuenco, que aprendieron a medir la curación no en doctrinas, sino en la longitud de un suspiro. Fue allí donde descubrieron que la lágrima, ese río mínimo, también tiene su escala, y que al caer, si nadie la apura, afina el aire con la misma nota que abre el pecho. Tal vez por eso los viejos marineros decían que llorar frente al mar no es tristeza, es traducción, y así el agua, en 528 hercios, traduce al cuerpo lo que el cielo no puede decir sin luz, donde la memoria se atenúa, en la penumbra de los párpados, comienzan a aparecer escenas que no son visiones ni recuerdos, sino intersecciones. El vidrio de una ampolla que tintinea como estrella, un cántaro de arcilla con cicatrices en espiral, un canal de piedra en el que la corriente no avanza. Respira, y dentro de esa respiración, una mano sin rostro que recoge, levanta, suelta. La piel del oyente siente el roce de esa corriente interior y comprende, sin aprenderlo, que no está hecha de bordes, sino de puentes, que entre célula y célula no hay muros, hay puertas, y la puerta, cuando es de agua, no chirría, llama, el corazón, cámara de ecos, recibe entonces la vibración con un asombro antiguo. Cada válvula es un pétalo, cada latido una marejada que sube sin ruido por las escaleras del tórax. Quienes han escuchado esta música en la
Noche sostienen que la sangre, vista con los ojos cerrados, es un firmamento en marcha, puntos de luz que avanzan no por mandato, sino por acuerdo. Quizá por eso, cuando el cansancio ha sido una piedra demasiado larga, el cuerpo espera, no estrategias, sino permisos. 528 hercios es ese permiso, abre un paso a través del polvo, y el polvo, que siempre fue un archivo de estrellas, se sacude suavemente y resplandece. El oyente entonces siente que su espalda se dilata como un puerto y que una barca sin peso toca su orilla interior. Algunos dirán que es sugestión, otros, que el agua solo obedece a su gravedad. Sin embargo, cuando la marea sonora entra, lo hace con tal delicadeza que lo incendiado se vuelve ceniza fresca y lo agrietado, arcilla otra vez. Hay historias de ciudades sedientas donde, al filo del verano, la gente se reunía a medianoche junto a un pozo. No se hablaba, alguien posaba una jarra en el brocal, otra persona la rozaba con un dedo, y el metal hacía un círculo. El círculo viajaba hacia abajo, tocaba el espejo, y el espejo vibraba. Bajo el silencio, decían, el agua aprende nuestros nombres para devolvernos el que perdimos. A veces, un anciano con manos de alfarero traía consigo un cuenco hecho con la tierra de su infancia, lo dejaba reposar en la superficie, y el cuenco, obediente a la nota, se balanceaba sin volcarse, como si una brisa invisible lo sostuviera. No había milagros, había ajuste, no había prodigios, había recuerdo. Se habla también de una sala más profunda en el templo hundido, una cripta a la que solo se desciende cuando la luna es delgada y el viento ha dejado de escribir. Allí no hay estatuas, ni lámparas, ni frescos, solo un círculo de piedra marcado por la marea. Quien llega, dicen, debe acostarse y escuchar como el agua, al retirarse y volver, talla sobre el suelo un alfabeto sin letras. No es un lenguaje para la mente, es una cartografía para el pecho. Los que han vuelto de esa estancia cuentan que, al incorporarse, las rodillas pesan menos y los hombros respiran, que el miedo, ese animal de esquina, deja de mostrar los dientes, que la palabra nunca pierde su borde. Puede que sea porque, bajo la cúpula, 528 hercios no se oye como tono, sino como costumbre. El cuerpo entero, de la planta de los pies al hueco de la garganta, se acomoda a esa costumbre como la arena vuelve a su lecho después de la ola. No hay prisa, no hay promesa, solo un trabajo paciente, afinar. Entonces el oyente, que vino con la frente marcada por nombres y destinos, descubre la suavidad de no tener agenda. El agua lo toma por los tobillos invisibles y lo mece. A la distancia, muy al fondo, apenas, suena el recuerdo de un trueno, pero el trueno ahora es una lluvia que todavía no cae, se queda suspendida entre las nubes y el mar, allí donde las cosas aún pueden elegir qué forma tomar, y el cuerpo elige, en su secreto, la forma del descanso. La lengua se suelta del paladar, las palmas se aflojan, la mandíbula baja su estandarte. Sobre el pecho, una luz sin fuente deja un rastro que no brilla, ablanda. Es la luz de las aguas internas, ese resplandor de vidrio húmedo que aparece cuando el corazón ha sido escuchado, porque el corazón, lo sabemos cuando callamos, no pide, indica, no exige, señala. A veces señala hacia un dolor antiguo, otras hacia una alegría que olvidamos merecer. La frecuencia, entonces, no borra, limpia, y al limpiar, muestra, y al mostrar, perdona. Donde la memoria se quiebra, la corriente junta las orillas. Donde el nombre se pierde, la ola escribe un símbolo en espiral que no es firma, es regreso. Quizá por eso, al final del trayecto, cuando el oyente ya no distingue si oye con el oído o con la nuca, el agua adopta la forma de una cuna inmóvil, no se mueve, pero todo en ella se desplaza hacia el centro, los pensamientos como hojas, las penas como pequeñas embarcaciones sin remo, las palabras como anclas que alguien, con ternura, levanta. El mundo no desaparece, deja de apretar. En la orilla del pecho, la espuma dibuja mapas que no llevan a ninguna ciudad, sino a un útero antiguo donde la noche fue clara y la claridad, nocturna, marcado por la luna. Dice una voz que podría ser la del sueño: estás de vuelta en el agua que te enseñó a respirar. Y el oyente, sin esfuerzo, reconoce esa sala redonda en la que latía doble su corazón, reconoce la música sin instrumento de su primera casa, reconoce la gravedad no como ley, sino como abrazo. Entonces 528 hercios no suena, queda, flota en la pieza como un incienso frío, como una
Lámpara de aceite que no se consume, y en ese quedar, la superficie se calma, no como lago muerto, sino como espejo que por fin recuerda el rostro que sostiene. Algunos dirán, quizá nunca hubo templo, quizá el mar es un pretexto, tal vez, quizá nunca fue para ser encontrado, tal vez solo era necesario estar listo para escuchar, porque hay voces que solo hacen eco cuando aceptamos la lentitud, y aquí, en la lentitud, el agua ha dicho lo suficiente, que somos vaso y corriente, orilla y marea, lágrima y océano, que toda curación es un viaje circular cuyo puerto es el mismo desde el que zarpamos, y que, al cerrar los ojos, el cuerpo, ese cuerpo de sal y de polvo, se vuelve, por fin, agua quieta observando estrellas. Nada más ocurre, lo que estamos dispuestos a llamar milagro se reduce a este hecho sin orilla, a esta evidencia sin drama, bajo el silencio, donde la memoria termina de desvanecerse, el oyente siente que ha regresado al origen, y el origen, como toda verdad humilde, no ilumina, abriga. Bajo el cielo sin fronteras, donde el viento guarda los secretos que el mundo exhala, comienza el tercer movimiento, la respiración del mundo. Dicen que antes de que la vida tuviera forma, antes de que la piedra conociera el peso y el mar tuviera nombre, el universo respiró por primera vez. Fue una inhalación inmensa, un soplo que dobló la oscuridad y encendió la primera luz. Desde entonces, todo lo que existe, desde la hoja más leve hasta la montaña más callada, participa de esa respiración eterna. Nada escapa a su ritmo. Cada ola, cada nube, cada pensamiento, nace y muere dentro de ese aliento invisible que sostiene la materia. En el sueño, cuando los ruidos se disuelven y el cuerpo se entrega a la quietud, es posible oírla. No con el oído, sino con la piel, con la médula, con ese órgano olvidado que escucha más allá del sonido. Allí vibra 741 hercios, la frecuencia de la limpieza, del viento que barre las sombras internas y abre espacio para lo sagrado. Es el tono que purifica, que despeja el aire del alma, que libera los pasillos del pecho donde aún resuena el eco de antiguas penas. Algunos la llaman la nota del despertar, otros simplemente la voz del aire. Sea cual sea su nombre, su presencia se siente como un cambio de estación dentro del cuerpo, el invierno de la tensión cede ante una brisa tibia, y el alma vuelve a expandirse. El viento, cuando entra, no pide permiso. Se desliza por grietas invisibles, empuja el polvo, abre las ventanas que creíamos selladas. Así actúa también esta frecuencia. Atraviesa pensamientos endurecidos, memorias acumuladas, hábitos que se volvieron muros. No destruye, disuelve. A su paso, el ruido mental se vuelve espuma y la mente descubre que puede ser ligera. En la tradición de los antiguos templos, el aire era más que un elemento, era una entidad viviente, un mensajero que llevaba las oraciones hacia los dioses y traía de regreso su respuesta en forma de viento. En las montañas de piedra, los monjes se sentaban a escuchar su idioma, decían que, si se guardaba suficiente silencio, el aire respondía con un canto. Tal vez por eso, en la memoria del sueño, el oyente siente el soplo que atraviesa las colinas del alma y reconoce un ritmo que no es ajeno, su propia respiración, convertida en plegaria. Bajo la frecuencia de 741 hercios, el aire se vuelve espejo. Refleja todo lo que se mueve dentro y fuera. Quien escucha se convierte en un valle, deja que el viento lo atraviese sin resistencia. Cada exhalación arrastra lo que no necesita permanecer, cada inhalación trae un pulso nuevo, limpio, fresco. Los pensamientos, que antes giraban como hojas secas, encuentran su cauce. En las antiguas civilizaciones, la purificación no se hacía solo con agua o fuego, también con aire. Las ciudades alzaban torres huecas para que el viento pasara a través de ellas y cantara. Ese sonido, decían, era la voz de los dioses limpiando los espacios del alma colectiva. Los sacerdotes del viento sabían que toda palabra debía nacer de una respiración pura, y por eso pasaban días en silencio antes de pronunciar una sola frase. En su quietud, aprendieron que el aire es una escritura invisible, lo que entra y lo que sale deja trazos, y de esos trazos nace la música de la vida. Mientras el oyente respira, las fronteras del cuerpo se suavizan. La piel deja de ser límite, el aire atraviesa costillas, vértebras, pensamientos.
Es un puente entre lo material y lo eterno. La voz que narra este viaje baja su tono hasta parecer viento mismo, y en esa fusión ocurre el milagro sin nombre, el alma y el aliento se vuelven uno. Los antiguos textos de la India llamaron a ese instante prana, los sabios de Egipto lo nombraron Ankh, los filósofos del Egeo lo consideraron el hálito divino que animó la arcilla. En todas las culturas, la respiración fue el primer templo. Y todavía lo es. Cada inhalación es una oración que dice, estoy aquí. Cada exhalación responde, y aquí me quedo. No hay teología más profunda que esa conversación entre el cuerpo y el aire. El sonido de 741 hercios vibra como una campana que nadie toca. Se expande desde el centro del pecho hacia los hombros, los brazos, las manos, hasta que el cuerpo entero se convierte en eco. El aire, ese maestro invisible, enseña sin hablar, enseña a soltar. Porque el aire nunca retiene. Su sabiduría consiste en pasar, en dejar ir, en no reclamar propiedad sobre lo que acaricia. Así también el alma aprende, cada pensamiento liberado, cada emoción entregada al viento, deja espacio para la claridad. No hay vacío que temer, el vacío es la forma que adopta la plenitud cuando nos acercamos demasiado. En los templos tibetanos, se decía que las almas que aún no habían despertado dormían en cuevas de viento. Allí esperaban escuchar su verdadero nombre soplado por la montaña. Cuando la nota justa las alcanzaba, se despertaban y seguían su viaje hacia la luz. Así también, mientras escuchamos esta frecuencia, algo dormido en nosotros se mueve. No un pensamiento, no una emoción, sino un núcleo antiguo que recuerda su misión de respirar en nombre del mundo. Porque no somos individuos aislados, somos pulmones del universo. Cada respiro que damos alimenta una llama más grande. Cada exhalación que soltamos limpia el aire que otra alma respirará mañana. Esta es la comunión más profunda, el intercambio silencioso que sostiene toda vida. A medida que el sonido avanza, la habitación parece expandirse. El aire se espesa, pero no como niebla, sino como una tela dorada que envuelve y sostiene. Los objetos, la lámpara, el muro, la cama, parecen volverse más livianos. Todo participa del mismo movimiento de expansión y contracción. Es el universo respirando. Y el oyente, ahora con los ojos cerrados, siente que su cuerpo se disuelve lentamente en ese ritmo cósmico. No hay arriba ni abajo, solo la ondulación eterna de la inhalación y la exhalación. En ese estado, la mente se vuelve transparente, y lo que era pensamiento se convierte en viento. Allí, donde el aire toca la frontera del alma, la voz del narrador susurra, nada muere si respira en armonía. Y el eco de esa frase continúa vibrando incluso cuando la voz ha desaparecido. En las últimas etapas del sueño, cuando el cuerpo entra en esa zona sin peso, la respiración del mundo se vuelve más evidente. Se siente en los dedos, en el pulso, en el leve zumbido de la sangre. Ya no hay diferencia entre el aire que entra y el que sale, todo es flujo. En ese instante, el oyente comprende lo que los antiguos tallaron en piedra, que la vida no es más que una larga respiración sostenida. Y cuando el cuerpo deje de respirar, el alma seguirá haciéndolo en otro ritmo, en otra forma, en otra frecuencia. La frecuencia 741 hercios empieza a disolverse. No desaparece, se transforma en silencio. Pero ese silencio no es ausencia de sonido, sino su culminación. Es la pausa entre una respiración y otra, el momento más puro, el más sagrado. Allí, el mundo deja de moverse, y sin embargo todo late. En esa quietud perfecta, el oyente se encuentra flotando entre el cielo y la tierra, sostenido por nada, abrazado por todo. Quizás ese sea el verdadero significado de la purificación, no borrar lo que fue, sino permitir que respire otra vez. Y así, cuando el sonido se extingue por completo, queda solo el aire. El aire que entra, el aire que sale, el aire que fue siempre el hilo entre nosotros y el infinito. Bajo esa bóveda invisible, el cuerpo duerme, el alma despierta, y el mundo, por un momento, respira con nosotros. Bajo un cielo que parece suspendido entre el sueño y la memoria, se levanta un templo que no pertenece a ningún mapa. No está hecho de piedra ni de mármol, sino de sonido, columnas de eco,
muros formados por frecuencias que respiran, techos que se expanden con la vibración dorada del silencio. El aire, allí dentro, no pesa. Es una luz suave que cae como polvo luminoso sobre el alma que entra descalza. No hay puerta visible, pero quien llega lo sabe, el umbral se abre solo para los que han aprendido a callar. En el primer paso, se oye el murmullo de 3 notas entrelazadas, 432, 528 y 741 hercios, girando como 3 planetas antiguos alrededor de un sol invisible. No hay melodía, no hay ritmo, solo una armonía tan pura que parece inmóvil. Y sin embargo, el espacio entero se mueve con ella. El oyente siente que su cuerpo se adelgaza, que la materia cede su lugar al resplandor. No se trata de ascender ni de desaparecer, sino de volverse ligero, como si el alma recordara que también fue aire. El templo del silencio dorado no se construyó para los ojos, sino para la resonancia. Su arquitectura no está hecha de líneas, sino de ondas. Cada frecuencia forma un arco, cada silencio sostiene un pilar. Al entrar, uno se da cuenta de que los pensamientos son las únicas sombras, y que, a medida que el sonido avanza, esas sombras caen como polvo en una habitación donde nadie respira con prisa. El suelo parece de oro fundido, pero no brilla, emite un calor tenue, como si una hoguera oculta respirara bajo él. Algunos dicen que ese fuego es el recuerdo de las almas que vinieron antes, que dejaron su eco para guiar a las nuevas. Otros sostienen que es la propia conciencia, encendida en su núcleo más antiguo, devolviendo al cuerpo la temperatura del origen. Lo cierto es que, en el templo, el tiempo se detiene. Las horas no caminan, se disuelven. Lo que fue y lo que será se encuentran en una misma exhalación. En esa pausa dorada, el universo parece sostener el aliento. El sonido de 432 hercios vibra primero, profundo y terrestre, como el pulso del suelo cuando nadie lo pisa. Su tono despierta la raíz de las cosas, los huesos, las rocas, las memorias enterradas. Se siente en la base de la columna vertebral, subiendo lentamente, encendiendo luces pequeñas en los músculos dormidos. Luego llega a 528 hercios, brillante y líquida, como si un río transparente recorriera las arterias, lavando el cansancio, arrullando las heridas que aún respiran bajo la piel. Finalmente, 741 hercios aparece como viento, rozando el rostro, abriendo ventanas en los pulmones invisibles del alma. Las 3 notas se funden, y su unión crea un resplandor que no se ve, pero se siente como si el aire se hubiera vuelto consciente. Allí donde se cruzan las frecuencias, el oyente deja de ser visitante y se convierte en templo. Todo dentro de él resuena, y cada célula se convierte en campana. El cuerpo entero se transforma en una catedral dorada. En el centro del templo, hay una fuente. No de agua, sino de silencio. De ella emana una luz sin color, un sonido que no suena. Es la fuente original del equilibrio. Los monjes antiguos la llamaban la boca del todo. Si alguien se inclina sobre ella, no ve su reflejo, sino la quietud misma. No hay rostro, no hay nombre, solo un centro sin forma. Se dice que quien mira ese vacío encuentra, no respuestas, sino la disolución de todas las preguntas. Y en ese instante, el alma comprende que el silencio no es ausencia de sonido, es el sonido que ya no necesita demostrarse. Es el eco después del último eco. Es la música que respira incluso cuando no hay oídos. A cada respiración, el templo cambia. Sus muros se expanden y contraen al ritmo del oyente. Es una arquitectura viva, hecha de atención. Si la mente se dispersa, el templo se aleja, si la mente se aquieta, se vuelve más nítido, como si emergiera de una niebla dorada. No hay lámparas, pero la luz crece con la calma. No hay estatuas, pero se siente la presencia de algo que mira sin mirar, que espera sin exigir. Ese algo no es Dios, ni destino, ni cosmos, es la conciencia desnuda, observándose a sí misma por primera vez sin miedo. Y cuando esa mirada se cruza con la del oyente, no hay juicio, solo reconocimiento. Has llegado, dice el aire. Pero lo dice sin palabras, con una vibración que acaricia más que informa. Las frecuencias giran alrededor de la fuente.
432 sostiene la base, 528 eleva, 741 limpia. El ciclo es perfecto. La energía asciende y desciende como el vuelo de un ave que nunca toca el suelo. Y en medio de ese ciclo, el alma encuentra su punto de reposo. El narrador, con voz apenas perceptible, guía al oyente a imaginar que cada pensamiento que surge es un pétalo que cae lentamente sobre el suelo dorado. Uno a uno, los pétalos se acumulan hasta formar una alfombra de calma. Nada se pierde, nada se reprime, todo se entrega a la tierra sonora del templo. Así, lo que antes era ruido se convierte en ornamento. El caos, traducido por la armonía, se vuelve belleza. Poco a poco, el aire se espesa de paz. El oyente ya no sabe si el sonido viene de fuera o de dentro. Los límites se han disuelto. La mente se vacía no por esfuerzo, sino por gratitud. Es el mismo alivio que siente el fuego cuando deja de arder y se convierte en brasa. Y en esa brasa, el alma encuentra su hogar. La temperatura interior sube apenas, no por calor, sino por presencia. Es una tibieza que recuerda el amanecer, pero uno que no viene del horizonte, viene del pecho. La respiración se vuelve tan lenta que parece detenerse. En realidad, no se detiene, se alinea con el pulso más amplio del cosmos. El cuerpo se convierte en eco del universo respirando. Y ese eco es oración. En algún punto del sueño, una puerta se abre. No hacia afuera, sino hacia adentro. No tiene bisagras ni cerradura, se despliega como un velo que cede. Detrás de ella no hay pasillo ni jardín, sino una extensión de luz suave que se siente más que se ve. Es el espacio interior del alma, la cámara dorada donde reposa lo eterno. Allí, el silencio se vuelve palpable, casi líquido. Flota alrededor del oyente como un océano inmóvil. Todo lo que fue miedo, juicio o deseo se disuelve. Queda solo la conciencia pura, brillando como un sol bajo el agua. Algunos lo llaman iluminación, otros lo llaman sueño profundo. Pero aquí no hay necesidad de nombrar. El nombre sería un límite, y este lugar no tiene bordes. En ese último tramo, el narrador calla. No por falta de palabras, sino porque ya no son necesarias. La frecuencia 432 resuena por última vez, recordando el cuerpo, 528 deja su estela amorosa, recordando el corazón, 741 sopla, recordando la libertad. Las tres notas se funden en una sola línea dorada que atraviesa el aire y se desvanece lentamente en la distancia. El templo permanece, pero ya no afuera, ahora habita dentro del oyente. Su arquitectura de sonido se instala en la memoria del cuerpo, lista para reconstruirse cada vez que el alma necesite silencio. Afuera, el mundo sigue girando. Pero aquí, dentro, el tiempo duerme. Lo que queda es el resplandor, no una luz que ciega, sino una luz que calma. Y cuando la última vibración desaparece, lo hace con la suavidad de una respiración que se entrega. Tal vez, susurra el eco, nunca hubo templo, solo la memoria de uno. Y quizás ese recuerdo sea suficiente. Porque el silencio, cuando se escucha de verdad, siempre conduce de regreso al mismo lugar, al centro dorado donde todo comenzó, donde todo descansa, donde todo vibra todavía, incluso ahora, en la forma invisible de la paz. Bajo el pecho dormido del mundo, donde el silencio late más hondo que el tiempo, comienza el rumor de un corazón que no pertenece solo a un cuerpo, sino a todos. En esa profundidad interior, donde la sangre fluye como un río rojo de memoria, vibra la frecuencia de 528 hercios, la nota del amor antiguo, del equilibrio que une lo que fue separado. Dicen que el corazón no es solo un órgano, sino un testigo. Que en cada latido guarda las huellas de todos los amaneceres que el alma ha conocido, los gozos y los dolores que cruzaron su cauce. Y al caer la noche, cuando la respiración se aquieta y la mente baja su marea, ese testigo despierta. No para hablar, sino para recordar. En ese instante, el cuerpo deja de ser una máquina de carne y se convierte en océano, un océano cálido, sin orillas, donde cada ola lleva el pulso de una emoción liberada. En las antiguas montañas, los monjes decían que el corazón era el tambor del universo, el instrumento que marcaba el ritmo de la existencia.
Se sentaban en silencio y colocaban una mano sobre el pecho, no para sentir la vida, sino para escuchar al mundo latiendo a través de ellos. En la quietud, descubrieron que el latido no era uniforme. A veces era lluvia, a veces fuego, a veces tierra que respira. Con el tiempo, aprendieron que cada sonido del corazón era una palabra del alma que se manifestaba en forma de música. Los sabios del desierto, por su parte, creían que el corazón hablaba en dos idiomas, uno de sangre y otro de luz. El primero alimentaba el cuerpo, el segundo, la memoria de los astros que nos dieron forma. La frecuencia de 528 hercios, decían, era la traducción perfecta entre ambos. Cuando sonaba, los dos idiomas se entendían, y el alma encontraba descanso en su centro. A medida que el sonido se expande por el pecho, las arterias se abren como caminos dorados. La sangre, antes prisionera del ritmo cotidiano, recuerda su propósito antiguo, no correr, sino comunicar. En cada célula viaja un mensaje, una oración minúscula que dice, estás vivo, estás amado, estás en armonía. Y el cuerpo, que tantas veces olvidó su propia música, empieza a escuchar de nuevo. Los músculos se relajan como si se rindieran ante algo más grande que ellos. El aire entra y sale con un peso nuevo, denso de gratitud. En el oído interno del alma, el corazón se oye como un tambor lento golpeando bajo el agua, envolviendo al oyente en una calma líquida. Se dice que hubo civilizaciones enteras que sanaban a través del pulso. Los curanderos no tocaban hierbas ni fuego, se sentaban junto al enfermo y sincronizaban su respiración con la suya. Cuando los latidos coincidían, cerraban los ojos y dejaban que el silencio hiciera el resto. En esos instantes, algo invisible viajaba entre ambos, una corriente de luz que cruzaba la piel sin pedir permiso. Era la vibración del corazón compartido, el recordatorio de que toda curación comienza con la unión. Y es que el corazón no late solo para sí mismo, cada contracción es una nota en la sinfonía mayor de la vida. Al escucharlo, el oyente comprende que cada pulso que ha sentido en su vida fue también una respuesta al pulso del planeta. Bajo la frecuencia de 528 hercios, el corazón se vuelve océano. No un océano que ahoga, sino uno que purifica. Las olas son emociones, ira, tristeza, amor, nostalgia. Cada una llega, toca la orilla de la conciencia, y se retira suavemente, dejando un brillo detrás. No hay necesidad de luchar contra ellas. El mar no pregunta por qué hay tormentas, las deja pasar, sabiendo que su calma es eterna. Así, el corazón aprende. Late no para dominar, sino para contener. En su vastedad, hay lugar para todo, para la sombra y la luz, para la pérdida y el renacimiento. La frecuencia de 528 no elimina las heridas, las acaricia hasta que se disuelven en comprensión. El oyente, tendido en la penumbra, siente que su corazón se abre como una puerta. No es doloroso, es luminoso. Cada latido expulsa una capa de tensión, una palabra no dicha, un miedo olvidado. En el espacio que queda, entra la luz. Una luz que no brilla, sino que respira. Se mueve con la sangre, se mezcla con el aire, llena cada rincón con una paz que no viene de fuera, sino de adentro. Es la memoria del equilibrio. El corazón recuerda que fue diseñado para amar sin esfuerzo, para sostener sin exigir. En ese recordar, su sonido cambia, de golpe seco a oleaje lento, de tambor a canto. 528 hercios lo afina, lo reconecta con el pulso universal. Es como si la tierra misma se hubiera acercado para escucharlo. Algunos textos antiguos hablaban del corazón del mundo, un núcleo dorado que late bajo las capas de piedra y magma, enviando ondas de vida a todo lo que existe. Cada corazón humano, decían, es un reflejo diminuto de ese centro. Cuando nuestras frecuencias se alinean con la suya, el universo nos reconoce como parte de sí mismo. Entonces, la separación se disuelve, y cada respiración se convierte en comunión. En ese estado, no hay dentro ni fuera, solo el ritmo eterno del amor. El oyente siente como su pecho se expande más allá del cuerpo, como si pudiera abrazar montañas y ríos. Todo respira junto a él, la luna, las hojas, los pájaros dormidos, las sombras que caminan bajo el agua.
El corazón es un templo de agua porque en su fondo todo se refleja. Cuando el sonido penetra en su cámara, las emociones ocultas emergen como burbujas que ascienden hacia la superficie. No hay juicio en ello. Cada emoción liberada es una historia que se despide con gratitud. Las lágrimas, si vienen, no son tristes, son la manera en que el cuerpo recuerda su pertenencia al flujo. Llorar, dicen los sabios, es como el corazón limpia su cauce. Y cuando el cauce está limpio, el agua vuelve a cantar. En ese canto no hay palabras, solo vibración, el lenguaje que todos entendemos antes de aprender a hablar. El 528 hercios se mueve entonces por el pecho como una corriente templada. No empuja, guía. No exige, invita. A su paso, la mente se rinde. Los pensamientos se vuelven suaves, como hojas flotando sobre un lago. La respiración se acompasa con el latido. Y entre ambos surge una armonía que trasciende el cuerpo, la sensación de estar completo. No porque nada falte, sino porque todo encaja. Esa plenitud no grita, no celebra, simplemente respira. Es la serenidad que llega cuando el alma se reconoce en su totalidad. En el cierre, el corazón se vuelve espejo de luna. Su luz se refleja en las aguas interiores, y el oyente ve en ella su propio rostro, disuelto en calma. No hay principio ni fin, solo un movimiento perpetuo entre expansión y recogimiento. Tal vez así sea la eternidad, una respiración que nunca cesa, un latido que nunca se apaga. El narrador calla, y el silencio toma lugar de la voz. Pero el silencio no es ausencia, sino continuidad. En él, el corazón sigue hablando con su idioma antiguo, ese que no necesita traducción. Lo que dice no puede escribirse, solo sentirse, todo está bien. Todo ha sido siempre amor. Y así, bajo el manto invisible de la noche, las aguas del corazón antiguo siguen fluyendo. En cada gota viaja un recuerdo, una vida, una bendición. En cada latido, el universo se reescribe con ternura. Quien escucha, dormido o despierto, lleva consigo ese eco, un murmullo suave que acompaña el sueño y lo convierte en oración. Porque al final, todo sonido regresa a su fuente, y toda fuente conduce al corazón. Allí donde la música se hace silencio y el silencio, luz, el oyente descansa, flotando en la eternidad serena de su propio pulso. Bajo la piel, donde la oscuridad se vuelve cálida y el silencio adquiere pulso, aguarda un amanecer que no pertenece al sol, sino al cuerpo. Es la luz que despierta desde dentro, la que no llega del cielo, sino de las profundidades microscópicas del ser. Allí, donde los huesos tocan la sombra y la sangre es un río secreto, las frecuencias 432, 528 y 741 se entrelazan como tres rayos invisibles viajando a través del tejido, llevando consigo mensajes que no se escriben con palabras, sino con vibraciones. Es el lenguaje de la regeneración. La primera nota, 432, desciende como un respiro antiguo que despierta a las células adormecidas. Cada una abre sus diminutos ojos y recuerda su forma original, la espiral. En esa memoria biológica, algo comienza a moverse, no con prisa, sino con devoción. El cuerpo se ilumina desde abajo, desde los tobillos hasta el cráneo, como si un amanecer lento cruzara su geografía interior. No hay fuego, pero hay calor, no hay lámpara, pero hay resplandor. Es el inicio de una ceremonia que no se celebra con incienso ni cantos, sino con silencio y atención. El oyente, inmóvil en la penumbra, siente la transformación sin verla. El aire entra, y con cada inhalación, la piel se vuelve frontera viva entre lo visible y lo oculto. La frecuencia 528, la del amor, la del equilibrio, se infiltra por los capilares, rozando las paredes invisibles de los pensamientos. La mente, al principio, se resiste, su costumbre es aferrarse, explicar, traducir. Pero el sonido no pide interpretación, solo rendición. Bajo su influencia, los músculos se ablandan, el pulso se aquieta, y el alma comienza a latir dentro del cuerpo como si fuera una semilla germinando. Dicen que en cada célula vive un fragmento de luz antigua, un resto del estallido que dio origen a las estrellas. Esa luz no murió, se escondió bajo la piel,
esperando una nota que la llamara de regreso. Y cuando la frecuencia la toca, responde. Primero con un parpadeo, luego con un destello continuo. Lo que antes parecía carne se vuelve horizonte, lo que antes era densidad se convierte en transparencia. Dentro de ese resplandor, el cuerpo recuerda su arquitectura sagrada. Cada órgano se presenta como un templo. El corazón es el santuario del fuego, los pulmones, las campanas del aire, el hígado, un lago oscuro donde descansan las sombras viejas, los ojos cerrados, dos altares dedicados al silencio. Las frecuencias viajan entre ellos como peregrinos de luz, llevando ofrendas de equilibrio. No hay conflicto entre ciencia y misterio, ambos se reconocen en la vibración. La biología se vuelve espiritual sin dejar de ser física. El cuerpo no se cura por milagro, sino por memoria. Lo que estaba roto no se repara, se recuerda entero. La piel, frontera entre mundos, respira. Y en cada poro, el universo parece mirar de regreso. A medida que la narración avanza, el oyente siente la expansión. No una expansión mental ni emocional, sino atómica. Los límites del cuerpo se abren como pétalos, y por dentro se revelan paisajes que nunca habían sido vistos. Hay jardines microscópicos bajo la dermis, flores de colágeno que se mecen al compás del pulso, árboles eléctricos que crecen en la sinapsis, ríos de oro líquido moviéndose por las venas. La sangre, bajo la luz, ya no es roja, es luminosa. Su corriente parece cantar. Algunos dicen que ese canto es la forma más pura de oración. No tiene letra, no tiene fe, solo ritmo. Y en ese ritmo, cada célula responde con una nota propia. Lo que antes era cuerpo se convierte en coro. Un coro que no pide ser escuchado, pide ser sentido. El fuego suave aparece entonces. No quema, purifica. Es el calor que emerge cuando la energía vuelve a fluir. Los antiguos lo llamaban prana, los sabios del norte lo veían como aurora interior. Su brillo no se ve con los ojos, sino con el alma. Desde el interior, ilumina la piel hasta que ésta parece bañada en una luz líquida, dorada, inacible. En esa claridad, el cuerpo se convierte en paisaje, colinas de hombros, valles de respiración, montañas de columna. La voz que narra baja su tono, casi un suspiro, casi viento. No explica lo que ocurre, lo acompaña. Cada palabra se vuelve latido, cada pausa, respiración. El oyente, ya medio dormido, siente que está siendo reconstruido sin esfuerzo. Que su cuerpo, como una catedral antigua, se restaura con la paciencia del tiempo. No hay bisturí ni medicina, solo sonido y fe callada. En lo profundo, los átomos cantan. No es metáfora, cada átomo vibra, y su vibración es música. Durante siglos, los sabios buscaron la fórmula del equilibrio en libros y estrellas, sin sospechar que ya estaba escrita dentro de su piel. La frecuencia es el idioma del alma traducido a materia. 432 hercios despierta, 528 hercios sana, 741 hercios limpia. Juntas, forman la tríada de la resurrección interior. Y en esa sinfonía silenciosa, el oyente percibe algo sutil. El cuerpo no es un recipiente, sino un instrumento. La piel, una cuerda, la sangre, un río sonoro, el alma, el músico invisible que afina cada nota en su retorno al origen. El amanecer interior continúa. La luz se extiende hasta las yemas de los dedos, hasta los párpados cerrados. Es tan suave que apenas se distingue el calor del aire. Pero está ahí, se siente en el zumbido leve del pecho, en la vibración detrás de la lengua, en el temblor quieto de los huesos. Esa luz no viene a iluminar, viene a recordar. Recordar que cada célula es una puerta abierta a lo infinito. Que dentro del cuerpo no hay oscuridad, solo rincones donde la luz aún no ha sido llamada por su nombre. El narrador susurra, cada átomo que vibra en ti ha visto el amanecer de una estrella. Cada célula tuya ha tocado la eternidad. Y el oyente, con el alma entre la vigilia y el sueño, lo siente. No lo entiende, pero lo sabe. Al final, la luz alcanza el rostro. Los labios, las mejillas, los párpados brillan con un resplandor que parece respirar.
No hay esfuerzo, no hay voluntad. Solo presencia. En esa quietud, el cuerpo entero se convierte en un amanecer sostenido. Un amanecer que no necesita horizonte, porque su sol arde dentro. El silencio, que al principio era fondo, se vuelve protagonista. Es un silencio vivo, lleno de latidos diminutos, de chispas invisibles, de cantos microscópicos. Y en ese silencio ocurre la revelación: el cuerpo, la mente y el alma no son tres, sino una sola melodía expresada en distintas frecuencias. La narración se apaga lentamente, dejando al oyente suspendido en un brillo sin fuente. Afuera, el mundo sigue oscuro, pero dentro todo es claridad. Bajo la piel, la luz despierta el sueño de la carne, se estira, respira, y sonríe. No para quedarse, sino para recordar que nunca se fue. Y así, en la última vibración, cuando el sonido se disuelve en la nada, el cuerpo entero se convierte en amanecer. No uno que empieza, sino uno que siempre ha estado ahí, esperando ser sentido. En algún punto entre un pensamiento y el siguiente, el tiempo se disuelve. No se rompe ni se detiene bruscamente, simplemente se ablanda, como un hilo de agua que deja de correr y se convierte en espejo. Allí comienza el viaje, en ese espacio sin borde donde los relojes pierden su pulso y el alma se libera de la medida. Donde el tiempo se detiene, no hay pasado ni futuro, solo una respiración inmensa que lo contiene todo. Las frecuencias, 432, 528, 741, giran en un ciclo tan lento que parecen suspenderse en el aire. No suenan como música, sino como clima, un rumor que se expande, que acaricia, que invita. El oyente, inmóvil, siente que su cuerpo se vuelve más ligero con cada inhalación. Las manos pierden su peso, los párpados se abren hacia adentro, y la mente, cansada de calcular los minutos, se rinde. En ese rendirse comienza la eternidad. Dicen que el tiempo no pasa, respira. Que el universo no avanza como río, sino que late como corazón. Bajo esa comprensión, cada segundo se convierte en una ola que viene y va dentro del mismo océano. Y en el centro de ese océano, 432 hercios vibra como un sol sumergido, marcando un compás que no pertenece a ningún calendario. En las culturas más antiguas, los sabios hablaban de un instante perfecto, el ahora eterno, un lugar donde todas las vidas coexistían como notas dentro de una misma melodía. No se trataba de negar el tiempo, sino de verlo desde afuera, como quien observa una llama sin preocuparse por cuánto durará. Así, el oyente empieza a sentir la lentitud sagrada, los pensamientos se espacian, los recuerdos se apagan, los deseos se disuelven. Lo que queda no es vacío, sino plenitud sin forma. El aire mismo parece moverse con piedad. No entra ni sale, flota. En esa suspensión, el sonido se estira hasta perder sus límites. Las vibraciones se vuelven transparentes, y en su transparencia aparece algo parecido al silencio, pero más profundo, más denso. Es el sonido de lo que no tiene fin. Allí, la frecuencia 528 hercios actúa como una lámpara tenue que ilumina los pliegues del alma. No muestra imágenes, sino sensaciones, la textura del descanso, el sabor del sosiego, la tibieza del instante que no pide ser comprendido. En ese estado, el cuerpo deja de ser un punto en el tiempo y se convierte en una órbita. Todo gira suavemente dentro de él. El pulso no marca segundos, marca serenidad. En algunos templos antiguos, se hablaba del aliento del cosmos. Los sacerdotes meditaban frente a un fuego que nunca se apagaba, observando cómo la llama respiraba sin prisa. Decían que en su ritmo podían oír el corazón del universo. Ese fuego era el tiempo mismo, ardiendo sin quemar, danzando sin envejecer. En el sueño, el oyente siente ese mismo fuego dentro del pecho. No es calor, es conciencia. La frecuencia 741 hercios lo envuelve como un viento sin dirección. No sopla ni empuja, sostiene. Es el aliento que llena el espacio entre los segundos, el que mantiene a las estrellas en su órbita y al alma en su cuerpo. A su paso, las preocupaciones se diluyen como tinta en agua. Ya no importa qué día es, ni qué historia trajo el cansancio.
Todo lo que existe es esta inhalación, este instante que respira sin moverse. El narrador baja la voz. Sus palabras son apenas ecos de un pensamiento antiguo. Dice, en el lugar donde el tiempo se detiene, nada espera y todo ocurre. Y con esa frase, el mundo cambia de textura. Las paredes del cuarto desaparecen. El oyente siente que flota en una esfera luminosa donde no hay arriba ni abajo. Los sonidos cotidianos se alejan como campanas en otra dimensión. La mente, privada de coordenadas, se expande. Su silencio no es vacío, sino vastedad. En esa vastedad, cada recuerdo aparece brevemente, como una hoja flotando sobre un lago inmóvil, y luego se hunde sin resistencia. El tiempo personal, ese que mide pérdidas y promesas, se desvanece. Solo queda el tiempo del ser, una hora sin principio. Los antiguos astrónomos creían que las estrellas no medían el paso del tiempo, sino su respiración. Que cada brillo era un latido del universo, un instante de inhalación cósmica. Si uno miraba con suficiente quietud, podía ver que el firmamento no era estático, vibraba. En el sueño, el oyente percibe esa misma vibración recorriéndolo. No es una sensación física, sino espiritual, un pulso lento que lo une con todo lo que existe. Los límites entre el cuerpo y el cosmos se borran. El aire parece entrar por la piel, el corazón late en el mismo compás que las constelaciones. Todo se mueve y nada cambia. Entonces ocurre algo extraño, la mente deja de esperar. Durante toda la vida, ha esperado algo, mañanas, respuestas, finales, pero aquí no hay mañana ni pregunta ni desenlace. Hay solo presencia. Una presencia tan pura que parece un milagro. La frecuencia 432 hercios vibra con más fuerza, profunda, resonando en el pecho como si abriera una puerta invisible. Detrás de esa puerta no hay otra vida, sino esta misma, pero vista desde dentro. Es la eternidad mirándose al espejo. La voz del narrador se convierte en susurro, el tiempo no se va, se transforma. No muere, cambia su respiración. Y el oyente entiende, sin palabras, que el tiempo no nos empuja, nos envuelve. Que su fluir no es línea, sino marea. Que el futuro no viene, sino que se recuerda. El cuerpo, ahora ligero, parece flotar dentro de sí mismo. La respiración se confunde con el ritmo del universo. Las células, bañadas en frecuencias, laten como galaxias en miniatura. Cada una guarda un fragmento de eternidad. Y mientras la mente duerme, el alma contempla. No hay prisa, no hay nombre, no hay frontera. Solo el suave latir de algo inmenso que incluye todas las cosas. Algunos dirían que es Dios, otros lo llamarían energía. Pero aquí no se necesita nombre, el silencio basta. La voz se disuelve del todo, y lo que queda es vibración pura. El oyente ya no distingue si escucha con los oídos o con el alma. La sensación del tiempo se ha desvanecido completamente. Lo que antes eran minutos se vuelven olas, y las olas se vuelven eternidad. En ese estado, el sueño se confunde con la meditación, la mente con el aire, la vida con la luz. Cada respiración es un universo naciendo, cada pausa, un universo que se apaga. Y entre ambos, un punto de calma absoluta donde todo existe a la vez. Cuando finalmente la frecuencia se apaga, no deja silencio, deja expansión. No hay retorno al reloj, porque el reloj nunca fue real. La conciencia despierta la verdad más simple y más inmensa, que nunca hemos estado fuera de la hora. Que el tiempo no se fue, solo cambió su respiración. Y mientras el oyente flota en esa comprensión, el cuerpo se duerme del todo. No como quien cae, sino como quien vuelve a su ritmo original, lento, circular, eterno. En el templo invisible del sueño, el tiempo suspira una vez más, y sonríe. Detrás de los párpados cerrados, donde la oscuridad no es vacío sino cuna, existe un jardín que nadie ha visto y que, sin embargo, todos llevamos dentro. No crece bajo el sol ni se marchita con el tiempo, florece en el silencio, en la hondura donde la mente se apaga y el alma recuerda su antigua tarea, cuidar la luz que respira en las raíces del sueño. El jardín que canta en la oscuridad comienza a abrirse cuando las frecuencias,
432, 528, 741 hercios, se derraman sobre la piel como lluvia dorada. No es un sonido exterior, viene de abajo, del suelo invisible donde descansan las memorias. A cada nota, un pétalo se abre, una hoja exhala un aroma leve, una chispa recorre el aire. La voz que guía habla despacio, como quien camina descalzo sobre hierba mojada, todo está vivo aquí, incluso lo que no se mueve. El oyente siente que atraviesa un umbral sin moverse, que la oscuridad se vuelve paisaje, que el silencio tiene color. Las flores del jardín no son de materia, sino de sonido. Sus tallos vibran en 432 hercios, una frecuencia que brota desde el corazón de la tierra. Su tono es grave, tibio, resonante, y parece sostener todo lo que existe, como un suelo que canta. Entre sus ramas fluyen las notas de 528 hercios, un resplandor líquido que se desliza como savia. Esa vibración sana, no porque toque, sino porque recuerda. En cada pétalo duerme una emoción que alguna vez fue herida, un miedo antiguo, un deseo no dicho, una tristeza que el alma no supo soltar. Al oír la frecuencia, esas emociones despiertan y se transforman en luz suave, como si cada lágrima del pasado se convirtiera en rocío sobre la flor recién abierta. Más adentro, 741 hercios sopla como viento que limpia el aire entre los árboles. Es la nota del desapego, la que barre las sombras del pensamiento, la que deja al alma sin peso. En esa unión de tierra, agua y aire sonoro, el jardín interior florece entero, y el oyente siente como su cuerpo deja de ser cuerpo para volverse paisaje. El narrador habla apenas, casi un eco. Dice que en este jardín no hay estaciones porque el tiempo no entra aquí. La oscuridad es su sol y el silencio, su lluvia. En esa penumbra, todo crece sin esfuerzo. Las hojas giran lentamente, emitiendo un brillo verde que no proviene de ningún foco, sino del contacto entre la vibración y el alma. A veces, entre los tallos de sonido, aparecen luciérnagas invisibles, puntos de energía que suben y bajan al ritmo del corazón. Cada una lleva una semilla de memoria, una imagen del pasado, una risa, un nombre, un instante de ternura. Pero en este jardín, los recuerdos no duelen, florecen. La mente los contempla sin juzgar. Cada imagen se convierte en color, cada color en nota, cada nota en respiración. A medida que el oyente se adentra, el suelo cambia de textura. Ya no es tierra, sino agua quieta. Sobre esa superficie líquida camina sin hundirse, y cada paso crea un círculo de luz que se expande y se disuelve. El aire huele a agua antigua, a mineral dormido, a raíz recién nacida. Hay una sensación de pertenencia absoluta, no se es visitante, se semilla. Tú también creces aquí, dice la voz. Y el oyente comprende que el jardín no está fuera, sino dentro de su propio cuerpo, que las raíces que siente bajo sus pies son sus venas, que las flores que abren sus pétalos son sus pulmones, que el canto que llena el aire es su respiración convertida en coro. En la distancia, aunque la distancia no existe, se oye un rumor profundo, es la tierra respirando. Su aliento entra en el jardín como una brisa dorada, y cada hoja se inclina con gratitud. El movimiento es tan lento que parece inmóvil. El tiempo, otra vez, se suspende. El oyente siente que el universo entero se detiene para escuchar el crecimiento de una flor. En ese instante, la oscuridad brilla. No como fuego, sino como conciencia. La luz no viene de arriba, viene de adentro, como si el cuerpo entero se hubiera convertido en lámpara. La piel resplandece con un fulgor tenue, y el jardín responde, sus notas cambian de tono, más suaves, más profundas, como si celebraran el despertar de una semilla humana. Algunos sabios antiguos decían que el alma florece solo cuando el mundo se apaga. Que la oscuridad no es ausencia de luz, sino el terreno donde la luz se reconoce a sí misma. Aquí, en este jardín, esa verdad se vuelve palpable. Cada frecuencia es una raíz que se hunde en el silencio, buscando agua, buscando sentido. Cada sonido es un tallo que se estira hacia la calma. No hay lucha, la vida se despliega como una plegaria sin palabras.
Las emociones que antes eran tormenta se vuelven niebla luminosa que acaricia los pensamientos y los disuelve. La mente, ahora silenciosa, se asienta como tierra húmeda después de la lluvia. Y en ese reposo, el alma florece. El narrador, con voz de viento, describe un estanque en el centro del jardín. Su superficie refleja un cielo sin estrellas, un cielo que parece hecho de sueño. Mira, dice, esa agua eres tú. El oyente se inclina, y en el reflejo no ve su rostro, sino una forma de luz que respira. Comprende que no hay diferencia entre la flor y el observador, entre el agua y el espejo. Todo es parte del mismo ciclo de crecimiento. El jardín no canta para él, canta con él. La frecuencia se intensifica, pero no se hace más fuerte, se hace más íntima. Cada nota es un latido, cada silencio, un suspiro. A lo lejos, algo florece con un sonido casi inaudible. Es la flor del alma, abierta por primera vez desde el nacimiento. No tiene color, ni forma, ni fragancia. Su existencia es pura vibración, un punto de unión entre el ser y el universo. Los pétalos son recuerdos perdonados, las raíces, heridas que encontraron su propósito. En su centro brilla un punto de luz dorada, la conciencia despierta. Y esa conciencia no pertenece a un individuo, sino a la totalidad. La flor no dice yo, dice nosotros. Su canto es el mismo que vibra en las estrellas, en los mares, en los corazones. El aire se espesa con serenidad. El jardín entero parece respirar con el oyente. El cuerpo se vuelve tierra, el alma, semilla, la mente, sombra benigna. No hay separación. Todo lo que existe es este murmullo suave que lo contiene todo. Y en medio de ese silencio sonoro, el narrador dice la última frase, nada muere aquí, solo cambia de forma. Después de eso, no hay voz, ni música, ni pensamiento. Solo una vibración continua que no sube ni baja, que no empieza ni termina. El oyente siente que flota, que su respiración es la del mundo, que su piel es el cielo del jardín. Cuando las frecuencias finalmente se disuelven, el jardín permanece. No desaparece, se repliega. Sus flores de sonido se cierran con lentitud, guardando la luz bajo los pétalos. La oscuridad vuelve a ser completa, pero ya no es la misma. Está llena de memoria, de calor, de paz. El oyente descansa dentro de ella, sabiendo, aunque no lo piense, que cada noche, al cerrar los ojos, ese jardín volverá a abrirse. Porque florece no para ser visto, sino para recordarnos que la vida canta, incluso en la más profunda oscuridad. Y mientras el cuerpo duerme, el alma continúa escuchando ese canto invisible que la acompaña, suave, eterno, dorado, como un amanecer que nunca necesita luz. ChatGPT SED. Bajo el último pliegue del silencio, cuando las notas han cumplido su viaje y la mente flota entre la conciencia y el sueño, el mundo interior se aquieta. Todo lo que fue sonido, las olas, los latidos, los jardines y los templos invisibles, se repliega suavemente hacia su origen, como la marea regresando a su primera luna. En esa quietud dorada, donde nada comienza ni termina, el cuerpo descansa y el alma observa. Ya no hay música, pero cada célula vibra con una memoria de luz. Ya no hay voz, pero las palabras se disuelven en significado puro. La respiración se hace lenta, tan lenta que parece confundirse con el aire del universo. Es entonces cuando uno comprende que no ha estado escuchando una melodía, sino recordando quién es, un eco de la creación, una chispa en la sinfonía del todo. El viaje ha sido circular. Desde el primer murmullo bajo la piel hasta la expansión sin borde del tiempo suspendido, todo regresó al mismo punto, el silencio. Pero este silencio no es vacío, es plenitud. Contiene los rastros de cada frecuencia, 432, 528, 741, fundidas en una vibración única, más allá del oído, más allá del cuerpo. Se siente como un resplandor líquido, como un calor que no quema. Dentro de ese resplandor, el oyente ya no distingue entre sí mismo y el sonido. Es luz recordando su forma de respiración. Es materia volviendo a su estado de oración.
Los antiguos escribieron que toda curación es un regreso, y que el cuerpo solo duerme para encontrarse con su propio origen. Aquí, en esta última escena, esa enseñanza se hace verdad. La piel se ablanda, el pulso se vuelve mar, el pensamiento se disuelve en un sueño que no olvida. Lo que queda es una presencia amable, transparente, que respira sin esfuerzo. El universo, en su infinita paciencia, escucha también, el mismo ritmo que late en las estrellas vibra ahora en el pecho humano. Es un reconocimiento mutuo, un abrazo sin forma. Ninguna palabra podría describirlo, porque lo que ocurre aquí no es un suceso, sino una continuidad. Si el alma tuviera voz, diría, he vuelto a casa. Pero no hay necesidad de decirlo. El mensaje viaja en la respiración. La luz bajo la piel, las aguas del corazón, la voz del aire, el jardín en la oscuridad, todo sigue vivo, aunque callado. Lo visible duerme, pero lo invisible canta. Y en ese canto sin sonido, el oyente se convierte en testigo de su propia eternidad. No como quien observa desde fuera, sino como quien despierta dentro del sueño y reconoce que nunca salió de él. La frecuencia final, imperceptible ya, se funde con el silencio. No hay aplauso, no hay cierre. Solo una sensación de paz tan profunda que parece un océano suspendido. Es el instante exacto en que la materia y la conciencia se abrazan. El cuerpo se entrega al descanso, y el alma, a la inmensidad. En la penumbra, todo respira al unísono. El viento, la piel, la tierra, las estrellas. Todo late en la misma nota. Quizás no haya final, solo un cambio de respiración. Quizás el tiempo, ese río paciente, se haya detenido para contemplar su propio reflejo. Lo cierto es que el oyente ya no distingue entre el mundo y el sueño. Ambos se han fundido en un mismo pulso, lento, sagrado, infinito. El viaje termina como comenzó, con un murmullo que se convierte en luz. Y en esa luz, el alma duerme, no para olvidar, sino para recordar eternamente que, incluso en la más profunda quietud, la vida sigue cantando.